En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz como Dios. Cómo vencer las tentaciones es la segunda lección que presentamos a las personas que recientemente se han convertido a Cristo Jesús. Quizás el problema más grave que tienen los nuevos cristianos es el problema del pecado, el problema de las tentaciones, y cómo vencer estas tentaciones es algo que el nuevo cristiano generalmente ignora totalmente. No perdemos la mayoría de los nuevos conversos a las doctrinas erradas ni al sectarismo, sino que perdemos la mayoría de los nuevos conversos en la iglesia del Señor Jesucristo al mundo. Se pierden al pecado, se pierden al desánimo que vienen por medio de las tentaciones que Satanás les lanza día tras día tras día. Y ellos carecen de la fuerza espiritual, carecen del conocimiento bíblico, carecen del apoyo de sus hermanos para poder vencer estas tentaciones. Por tanto, esta lección es importantísima. Es esencial enseñar esta o alguna lección parecida para preparar a los nuevos cristianos que usted ha enseñado ya el Evangelio de Cristo Jesús y ellos se han bautizado. Es necesario enseñarles cómo ellos pueden lograr la victoria sobre las tentaciones del diablo. Con todo esto en mente, y espero que usted comprenda la naturaleza primordial de esta lección para el nuevo cristiano y que se dedique a comprenderla y a enseñarla fielmente, porque es de primordial importancia. Con todo esto en mente, pasemos al estudio de la lección Cómo vencer las tentaciones. La tentación es parte de la vida cristiana. Todos nosotros somos tentados de muchas maneras cada día. Yo soy tentado y usted también va a ser tentado como cristiano día tras día. Si vamos a perseverar hasta alcanzar la corona de la vida que Cristo nos promete, tendremos que aprender cómo vencer las tentaciones. No es algo que viene naturalmente, sencillamente por ser cristiano, sencillamente por haberse bautizado. No significa que usted ya sepa, ya tenga el poder para vencer las tentaciones. El poder está disponible. Podemos ser más que vencedores aún sobre las tentaciones. No estamos obligados a pecar. Mediante el poder de Dios podemos aprender a vencer las tentaciones, pero es importante que entendamos que tendremos que aprender a vencer estas tentaciones. No es algo que viene por naturaleza de ser cristiano, de haber renacido, pero sí es posible vencer las tentaciones y nunca debemos aceptar la mentira del diablo de que tuve que pecar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, clamó Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y aunque él estaba hablando de las circunstancias de la vida que eran pruebas para él y tentaciones para desanimarlo a él y hacerle perder su confianza en Cristo, se puede aplicar a toda clase de tentación y podemos estar seguros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no tengo el poder, pero Cristo sí lo tiene, y yo puedo tener este poder en mí por medio de Cristo Jesús. Con estas ideas en mente, quiero que tratemos de entender de dónde viene este problema, porque para poder vencer las tentaciones tenemos que entender la raíz, el origen de este problema. Y el origen lo encontramos en el pasaje de Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15, el cual vamos a leer ahora para entender de dónde viene este problema de las tentaciones aún en el cristiano. Santiago capítulo 1
versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora el problema comienza específicamente en nuestra concupiscencia. Nos explica que la tentación debe ser soportada, que nosotros debemos resistir la prueba para poder recibir la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Y cuando somos tentados, no debemos pensar que sea Dios el que nos esté tentando, porque Dios no tienta a nadie. Así que dejemos de echar la culpa a Dios por nuestras debilidades y por nuestras tentaciones y por nuestras pruebas y nuestros pecados, porque Dios no nos tienta. Satanás es el tentador, como veremos en otros textos más adelante. Pero la raíz, la causa, el problema primordial que nosotros tenemos es que somos tentados, dice el versículo 14, que cada uno es tentado. Esto no es el caso de algunas personas o en algunos casos de la tentación, sino que siempre es este el caso. Cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora aquí no nos aclara Santiago que Satanás es aquel que nos está tratando de atraer y seducir. Pero el hecho es que Satanás es el tentador y es aquel que nos está atrayendo y seduciendo, pero Satanás no tiene poder sobre nosotros para obligarnos a pecar. Él no es un mago que nos puede dejar completamente fuera de nosotros mismos para que actuemos como unos cuantos autómatas que no sabemos qué hacemos, sino que la raíz que hace posible la atracción y la seducción es nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa sencillamente deseo. La concupiscencia que hay en el ser humano es el deseo ferviente, el deseo fuerte, el anhelo, aquel deseo carnal, aquel deseo que no está conforme al deseo, o sea, la voluntad de Dios. Entonces, lo que Satanás hace es aprovechar los deseos carnales que hay en nosotros. Y esta es la raíz principal que hace difícil, pero no imposible, la victoria sobre las tentaciones. Y tenemos que entender que de aquí viene el problema del pecado, de aquí viene el problema de las tentaciones, de nuestra propia concupiscencia. Nosotros no podemos cambiar a Satanás. Satanás siempre será el tentador. No podemos cambiar los métodos que emplea Satanás. Él siempre tratará de atraer y seducir al hombre. No podemos escondernos de las tentaciones, porque las tentaciones comienzan en nuestro propio corazón. Comienzan en nuestra propia concupiscencia. Así que no podemos irnos a la montaña y escaparnos de las tentaciones. Tenemos que afrontar el problema en nuestro propio corazón, en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios deseos. Entonces la concupiscencia
ese deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. El deseo en sí mismo no es pecado, la tentación en sí misma no es pecado, pero es lo que hace posible la concepción y el nacimiento del pecado en la vida del hombre, y ese pecado siendo consumado resulta finalmente en la muerte, la separación de Dios. Así que podemos ver claramente que el pecado, la tentación, este problema grave para el cristiano comienza en el corazón. En Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, en las enseñanzas de Jesucristo, nos damos cuenta que Él había enseñado exactamente lo mismo. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor Jesucristo está explicando a aquellos que estaban con Él, a una multitud de personas, y les explica específicamente en esta ocasión a los discípulos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro del corazón de los hombres salen todas estas cosas. Así que el problema que nosotros tenemos que afrontar es el problema de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de los deseos, de la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros. Porque repito, no podemos cambiar a Satanás, no podemos cambiar los métodos que él emplea, no podemos cambiar la realidad de la tentación ni escondernos de ella, pero sí podemos hacer algo en el corazón. Los principales deseos que el apóstol Juan nos presenta en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, los deseos carnales, los deseos destructivos, la concupiscencia que hace posible que Satanás nos tienta, son las siguientes. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora no vamos a tratar de examinar en detalle cada uno de estos puntos, pero se fijará que hay tres clases de deseos, de problemas, de lo que hay en el mundo, de aquello que es mundano y que es contrario a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos por lo que vemos y anhelamos así, y la vanagloria de la vida, la vanidad que hay en este mundo. Todo esto debemos comprender que es contra la voluntad de Dios. Es del mundo, no es del Padre. Y el que ama al mundo no ama a Dios, y por tanto tendrá que pasar y tener su destino con el mundo en la condenación. Pero el que hace, el que practica lo que Dios desea, los deseos de Dios, los deseos, la voluntad de Dios, en vez de sus propios deseos, su propia concupiscencia que hay en su persona. Usted es una persona del mundo, ha sido del mundo, ha aprendido del mundo lo que es importante, ha aprendido del mundo lo que debe desear, lo que es deseable, lo que es importante, lo que le hace feliz. Ahora tiene que aprender algo diferente. Tiene que aprender un sistema de vida completamente diferente, completamente nuevo.
tiene que aprender la voluntad de Dios. Tiene que aprender a resistir la concupiscencia, los deseos que hay en su corazón. Tiene que aprender a llenar su corazón de la voluntad de Dios. Estos son los principales deseos que nos debilitan y hacen difícil para nosotros resistir las tentaciones del diablo y cumplir la voluntad de Dios. Porque el tentador Satanás aprovecha estos deseos carnales para llevarnos al pecado y a la destrucción. Y él es persistente. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 la Biblia nos exhorta. 1 Pedro 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Volveremos a este texto más adelante, pero verá usted que Satanás está buscando la manera de destruirle a usted. Debe comprender que Satanás es su adversario, que Satanás está aprovechando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que usted ha aprendido a través de los años en el mundo. Y él está aprovechando todo esto para atraerle de nuevo, seducirle y llevarle al pecado y a la destrucción, a la muerte, a la separación de Dios de nuevo. No le gusta a Satanás que usted sea hijo de Dios. No le gusta que usted haya obedecido el Evangelio de Cristo. Y él le quiere destruir. Verá el diagrama que tenemos a mano. En el corazón que tenemos aquí, en la forma popular de un corazón, hay deseos. En el corazón de cada hombre hay deseos, hay voluntad, hay anhelos, hay propósitos, hay cosas que nos gustan. Estos deseos muchas veces no son muy buenos, muchas veces no son muy espirituales, especialmente en el nuevo cristiano o en el cristiano que no ha crecido, que no ha asimilado la voluntad de Dios en su corazón. Estos deseos son deseos del mundo, que hemos aprendido del mundo. Y Satanás ahora viene como el tentador que aprovecha estos deseos que hay en nosotros, esta concupiscencia que hay en nosotros. Satanás aprovecha para atraernos, para presentarnos algo atractivo, conforme a lo que ya deseamos, conforme a ese deseo que ya hay en nosotros. Él despierta ese deseo por medio de algo atractivo para nosotros y nos atrae. Y cuando ya nos ha atraído, cuando ya tiene nuestra atención, nos ha llamado la atención, entonces Satanás empieza a engañarnos, a seducirnos, a hacernos encaminar un poco más cerca y cerca de cometer el pecado. Finalmente pecamos, y luego, como resultado de permanecer y vivir en el pecado, el resultado final será que moriremos. Estaremos separados de Dios y estaremos finalmente, si morimos en esta condición, estaremos separados eternamente de Dios. Espero que con estos textos que hemos estudiado y con este diagrama, que usted comprenda el origen, la raíz de este problema de las tentaciones. Si tiene alguna pregunta sobre esta porción que hemos estudiado, espero que haga esta pregunta ahora. Por el momento no hemos tratado de cómo podemos vencer las tentaciones, sino que estamos tratando únicamente de entender de dónde vienen las tentaciones, cuál es la raíz, cuál es la causa, cuál es el origen de este problema que cada persona tiene que afrontar. Si tiene alguna pregunta, podemos comentar sobre esto antes de seguir con el siguiente punto. Si no, procedamos a aprender cómo podemos vencer las tentaciones. Lo primero que debemos hacer
es comenzar con la raíz, comenzar con el origen del problema, el corazón. Debemos guardar el corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la Biblia enseña algo fundamental acerca de la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese bien. Dice el proverbista, este hombre sabio escribiendo por inspiración de Dios, nos exhorta con este principio que lo que debemos guardar con más cuidado, con más energía, con más insistencia, lo que debemos guardar sobre toda cosa guardada es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, proteja, fortalezca tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida resulta de lo que hay en el corazón. La manera en que usted vive es el resultado directo de lo que hay en su corazón. Por tanto, el cristiano que ahora quiere vivir una vida santa, una vida dedicada a Dios, una vida que refleja el amor a Dios, ese cristiano tiene que tener cuidado con su corazón, especialmente si entendemos que es en el corazón donde están los deseos que Satanás aprovecha para llevarnos a las tentaciones, a la seducción, al pecado, a la destrucción. Si entendemos esto, entenderemos que tenemos que tener cuidado con el corazón. Vale la pena decir que cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de esta bomba material que tenemos en el pecho, sino que estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de la mentalidad, estamos hablando de los deseos que hay en ese corazón, del entendimiento que tenemos, de los pensamientos que hay en nosotros. Estamos hablando de nuestro ser interior, de ese ser espiritual, que es de donde emana la vida que nosotros estamos viviendo. Así que para comenzar a vencer las tentaciones, debemos comenzar en el punto de ataque del enemigo. Y el enemigo nos está atacando directamente en el corazón, directamente en el punto vital, directamente en el punto del cual mana la vida, directamente en los deseos y la voluntad y los pensamientos que tenemos. Él está aprovechando la concupiscencia que hay en nosotros. Por tanto, nosotros debemos sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos presenta una exhortación muy importante que tiene que ver con este mismo punto. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En los primeros capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo ha estado enseñando acerca de la necesidad que el hombre pecador tiene de un Salvador, Jesucristo, de la futilidad de tratar de ganar nuestra propia salvación por buenas obras, que no hay ningún hombre tan bueno, no hay justo ni uno, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego ha presentado el plan de salvación que Dios desarrolló para el ser humano por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio por nosotros, manifestándonos la misericordia de Dios hacia nosotros pecadores, y cómo nosotros podemos escapar de la ira de Dios y tener vida nueva en Cristo Jesús, una vida libre de la condenación que venía por la transgresión de la ley, una vida aún libre de la muerte misma, una victoria completa, más que vencedores en Cristo Jesús, conforme a este plan maravilloso que Dios desarrolló puramente por su gracia, que en el bautismo renacemos y
llegamos a tener vida nueva y presentamos nuestros miembros en servicio a Dios. Entonces, en los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12, presenta esta exhortación general. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, ya que Dios ha sido tan bueno con nosotros, en que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que estábamos perdidos y sin ninguna esperanza, Dios proveyó para nosotros un Salvador y un plan de salvación, una manera de ser justos, inocentes delante de Él por confiar en Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La exhortación es que nuestra vida ya en el cuerpo, en la carne, en el mundo, nuestra vida como la vivimos ahora, que nuestro cuerpo mismo sea un sacrificio a Dios, pero un sacrificio vivo. No que debemos morir, sino que debemos vivir un sacrificio a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Que ese sacrificio es santo, una vida santificada, una vida que agrada a Dios, porque nos explica que esto es nuestro culto, nuestra adoración, nuestro sacrificio. Este es el culto racional, el culto de la mente, el culto del intelecto, el culto de la vida interior, el culto de corazón que Dios desea. Esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad, presentar el cuerpo, la vida que tenemos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esta es la exhortación, este es el reto para todo cristiano. Para usted como nuevo cristiano, es el reto que Dios le presenta, debe ser su deseo hacerlo. Presentar toda su vida como un sacrificio, un servicio de adoración que usted presenta a Dios. No solo cuando estamos reunidos como cuerpo de Cristo Jesús, como familia de Dios, no solo entonces adoramos a Dios, no solo entonces es el culto también es la vida que vivimos. ¿Qué presentará usted a Dios? Pero tiene un problema, el problema de las tentaciones, el problema de conformarse de nuevo a las cosas de este mundo, el problema de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el problema de la concupiscencia, el problema del tentador que nos está tratando de atraer y seducir y llevar al pecado. ¿Qué haremos? Nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.